Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta conferencia que dentro del ciclo que organiza ICC para la Federación Catalana de Escacs, vamos a tratar el tema hoy de los jugadores clásicos y los hipermodernos, especialmente concentrándonos en Ninzovic. Bien, Ninzovic es un jugador muy conocido. Yo supongo que muchos de vosotros habréis leído su obra cumbre, que es Mi Sistema. Ahí en Mi Sistema él expuso sus teorías sobre el medio juego y la partida de ajedrez en general, y estas teorías en su época fueron realmente revolucionarias. Tanto es así que muchas de ellas no fueron completamente aceptadas al principio, pero hoy en día tienen plena validez. La teoría de ajedrez podríamos decir que quizá empezó con Philidor, pero no fue sino hasta el primer campeón del mundo, Steinitz, que empezó a exponerse de una manera metódica, con intención de tratar crear una verdadera teoría, no solamente en las aperturas, sino en la estrategia general. Las teorías de Steinitz fueron perfeccionadas, popularizadas y ampliamente expuestas por Tarras, que fue el que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con sus obras clásicas, especialmente una titulada La partida moderna de ajedrez, estableció los principios que él consideraba correctos en el medio juego y incluso en los finales, ¿no? Hoy en día muchos podemos recordar esa famosa fórmula de Tarras, que era para los finales de torre, que recomendaba poner siempre la torre detrás del peón pasado, tanto si era propio como si era de adversario. Esa regla, que hoy en día nos parece fundamental, fue formulada por Tarras ya hace más de 100 años. Sin embargo, a Tarras pronto le salió un digno adversario en el campo de las teorías, que fue Ninzovic. Ninzovic calificó muchas de las ideas de Tarras como anticuadas. Incluso hizo un artículo muy famoso que está publicado también en Mi Sistema, diciendo que el libro de Tarras, que se titulaba La partida moderna de ajedrez, realmente tenía muy poco de moderno, porque eran teorías clásicas. Entonces aquí podremos establecer quizá dos escuelas de pensamiento. La que en aquel entonces se consideró clásica, encabezada por Tarras, y la que él llamaba moderna, que era la que popularizó Ninzovic. Pero como Tarras en su libro hablaba de la partida moderna y de las teorías modernas, pues a los seguidores de Ninzovic, Tartakover, que era un tipo muy ingenioso, les sacó un apelativo diciendo que eran más que modernos, ¿no? Y de ahí lo de hipermoderno.
Entre las teorías clásicas de Tarras y las teorías hipermodernas de Ninzowitsch y posteriormente Reti o Breyer o muchos de los jugadores que llegaron después, hay algunos puntos muy enfrentados. Principalmente una de los puntos donde más discusión hay entre ellos, o más claramente hay diferencias, es en el concepto del centro. Tarras consideraba que el ideal de la apertura era ocupar el centro con los peones, y consideraba que, por ejemplo, en las aperturas abiertas, por ejemplo después de E4, el negro debía responder con E5 para mantener el statu quo en el centro, ¿no? Impedir que el blanco ocupase el centro con los peones. Y si alguna vez más tarde el blanco jugaba D4, probablemente apoyado con C3, no estoy diciendo inmediatamente la jugada 2, sino C3, D4, este sería el ideal para las blancas en la apertura, llegar a colocar sus peones en E4 y D4. Mientras que las negras deberían intentar sostener el centro con jugadas como D6 y en ningún modo, cuando el blanco jugase D4, en ningún modo cambiar, ¿no? Sino que tenían que mantener aquí el centro del peón en E5. Para Tarras, el ideal de la apertura era ocupar el centro con los peones, especialmente con las blancas, y para las negras mantener el centro de peones de modo que no se le diese al blanco la oportunidad de dominarlo. Por eso, para Tarras, la mejor jugada después de E4 era E5, y del mismo modo, después de D4 consideraba que la única defensa correcta para las negras era D5. Y después, por ejemplo, desde C4, él consideraba que las negras tenían que jugar E6, de modo más o menos obligado. En su libro decía que esta era la manera ortodoxa de jugar. Ortodoxa en el sentido de correcta o normal. Y de ahí que a esta defensa se le llamase la defensa ortodoxa. Ninzowitsch tenía respecto al centro opiniones bastante diferentes de las de Tarras. Él consideraba que igualmente el centro había que dominarlo, pero que no era necesario dominarlo con peones, sino que también las piezas podían ejercer una buena presión en el centro. Y de ahí entonces que él consideraba que a D4 una jugada perfectamente posible era caballo F6, ya dominando la casilla E4 y D5. Y después de C4, E6, caballo F3, caballo C3, su famosa defensa, que hoy en día se conoce como Ninzo India, precisamente por él, era alfil B4. Y aquí vemos cómo el centro está dominado con piezas, ¿no? Las negras tienen su alfil y caballo desarrollados y controlan perfectamente la casilla E4. Él consideraba que la jugada D5 no era necesaria en todos los casos. Del mismo modo, en aperturas como esta, E4, E5, caballo F3, D6, D4, Ninzowitsch consideraba una jugada perfectamente buena el cambio E por D4, cosa que Tarras consideraba que era una imprecisión, puesto que dejaba al blanco con ventaja en el centro. Sin embargo, Ninzowitsch demostró que las negras también tenían aquí contrajuego, por ejemplo, en la columna semiabierta E, ¿no? Jugando con caballo F6, caballo C3, y luego más tarde, pues por ejemplo, cosas como alfil E7, enroque corto y colocar una torre en E8 para presionar sobre E4. Igualmente, en la defensa francesa, Ninzowitsch consideraba que si las blancas jugaban caballo C3, que según Tarras era la mejor, junto con caballo D2, ¿no? Caballo D2, la variante que precisamente lleva el nombre de Tarras, él consideraba que estas dos jugadas de caballo eran la mejor. Incluso caballo D2 era mejor para poder sostener más tarde el centro con C3, ¿no? Siempre con la idea de mantener el centro de peones.
Y Tarras consideraba que este cambio era realmente malo para el negro, mientras que Ninzovic precisamente creía que el cambio era bueno para luego jugar más tarde B6 y alfil B7. Y el alfil ejercía una fuerte presión sobre el centro. Entonces, el concepto de ocupar el centro con peones, que podríamos decir que era de la escuela clásica, o con piezas, que es la escuela hipermoderna, es uno de los rasgos característicos que diferencian estas dos escuelas de pensamiento que tuvieron bastante auge a principios del siglo XX. Otros factores que la escuela hipermoderna consideraba muy importantes, y de hecho todos están muy bien explicados en el libro de Ninzovic y Sistema, pues son las columnas abiertas, el bloqueo principalmente. El bloqueo prácticamente era casi desconocido hasta que llegó Ninzovic. Y como consecuencia de las teorías de Ninzovic, muchas aperturas han sufrido un cambio importante. Por ejemplo, en la época de Tarras era muy difícil encontrar alfiles en fianchetto. Los maestros consideraban que los alfiles estaban mejor desarrollados, por ejemplo, en C4. Mientras que los jugadores hipermodernos, con sus teorías de controlar el centro desde lejos, eran muy aficionados a jugar precisamente los alfiles en fianchetto. Hoy en día, que esto es una cosa muy normal, no nos extraña, pero a principios del siglo XX, hacia 1900, era muy difícil encontrar jugadores que jugasen aperturas como la defensa en de rey o la Grunfeld o otras aperturas que desarrollan los alfiles en fianchetto. Hay una partida que es la primera que vamos a ver, que fue fundamental a la hora de entender las teorías de Ninzovic. Esta partida, muy famosa, la jugó Ninzovic contra Salve. Es una partida que vamos a ver cómo Ninzovic aplica sus teorías de que el centro puede ser perfectamente controlado con piezas, en lugar de con peones. Fue una defensa francesa, E4, E6, D4, D5, y Ninzovic, que jugaba con blancas, jugó E5. La variante del avance. Esta era la favorita de Ninzovic. Por su parte ya Tarras esta jugada ya la empezaba a considerar floja. Él recomendaba sacar el caballo. Pero aquí se formó una cadena de peones que era algo que Ninzovic estudió muy bien. El negro jugó C5, C3, defendiendo el centro, caballo C6, caballo F3, dama B6. Todo muy normal. Incluso esta es la teoría moderna y considerada la mejor. Alfil D3. Esta jugada hoy en día se juega, pero no es de lo más popular, salvo que el blanco quiera entregar un peón. El problema, claro, es evidente que las negras no pueden tomar C por D4, caballo por D4, porque pierden la dama después de alfil B5. Esta trampa es muy conocida. Pero cuando las negras juegan más tarde, por ejemplo, después de cuando las negras juegan, por ejemplo, C por D4, y ahora no toman el peón, sino que juegan alfil D7, el blanco tiene que defender el peón. Y claro, si lo hace jugando alfil E2, pues ha perdido un tiempo. Ese es el problema de la jugada alfil D3. Modernamente no se juega así, ¿no? Sino que el blanco sacrifica el peón y tiene cierta compensación por él. Pero si las blancas no quieren entregar el peón, es mejor que hubieran jugado en las jugadas estas o alfil a E2. Bien, vamos a seguir la partida en Ninzovic-Salve, porque aquí las negras ya cometen la primera imprecisión. En lugar de cambiar inmediatamente, jugaron alfil D7.
que parece perfectamente normal. ¿Para qué van a ayudar al blanco cambiando en D4? ¿Para qué van a permitirle que luego saque su caballo por la casilla C3? Por lo tanto, en la teoría clásica, alfil D7 era una jugada perfectamente buena. Y la jugada que hizo Ninzovic parecería un contrasentido. Aquí Ninzovic jugó D por C5. Muy buena jugada. Pero muy buena jugada a la luz de sus descubrimientos. El blanco, Tarras diría que esta jugada pues pierde el centro, o pierde gran parte de la fuerza en el centro. Pero Ninzovic considera que él todavía puede dominar las casillas centrales, especialmente D4 y E5 con sus piezas. Y así siguió alfil por C5 en Roque. Aquí Salve comete un error, pero nuevamente es un error bastante normal bajo el punto de vista clásico, puesto que las blancas han perdido el apoyo del punto D4, 5, jugaron F6 para eliminar completamente el centro. Parece que el blanco ya no va a poder no va a poder sostener el centro, y si tiene que cambiar, pues el negro queda excelentemente, ¿no? Bajo el punto de vista de la escuela clásica, si las negras llegan a jugar E5, habrán dominado el centro con sus peones. Bueno, F6 es una jugada mala, como demuestra Ninzovic. El problema es que no es muy fácil aquí jugar con negras. La jugada natural, caballo E7, es un grave error debido a B4. Y se pierde el alfil. Por lo tanto, aquí la jugada correcta hubiera sido esta especie de pérdida de tiempo, A5, para luego seguir con caballo G7. Esto hubiera sido lo correcto. Pero Salve jugó F6. Y ahora para Ninzovic el problema es sostener el centro. La jugada normal sería alfil F4, pero alfil F4 no vale por dama por B2. Por lo tanto, una jugada previa, B4. Muy buena. Tarras quizá hubiera pensado que esta jugada debilitaba el punto C3, dejando un peón retrasado en la columna semiabierta. Pero veremos que la jugada B4 tiene también sus ventajas. El negro tiene que jugar prácticamente obligado al alfil a E7, y ahora alfil F4 consigue el objetivo de sostener el centro. Peón por peón, esta jugada quizá no es buena, pero fijaos que las negras están pensando en que de esta manera eliminaban el centro blanco. Caballo por E5, caballo F6. Caballo toma, que esto debe ser flojo. Quizá caballo F6 directo podría haber sido un poco mejor, pero bueno, caballo toma, alfil toma, caballo F6. Aquí Ninzovic comenta en su libro, comentando esta partida, que el blanco tiene que dirigir todos sus esfuerzos a conservar el control de las casillas centrales, D4 y E5. Y por lo tanto, su jugada caballo D2 es perfectamente normal. En cambio, comenta que hubiera sido un error ir a ganar un peón. Por ejemplo, esta jugada dama C2 parece fuerte atacando H7. Porque si el negro juega G6, la entrega en G6 es terrible. Sin embargo, dama C2, Ninzovic dice que las negras se pueden enrocar. Y después de alfil por, torre toma, alfil por, rey H8, las negras han entregado un peón, pero tienen muy buen juego de piezas porque van a jugar inmediatamente E5. Y las blancas tienen problemas con su desarrollo. Por lo tanto, Ninzovic no se dejó seducir por esta ganancia de peón y jugó caballo D2, directamente para sostener el centro. Enroque, caballo F3. Alfil D6.
nuevamente las blancas tienen que conservar el apoyo o el punto E5 y no es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, si jugaban alfil D4, que parece normal, dama C7, amenazando E5, dama E2, controlando el punto E5, caballo G4. Muy buena jugada que gana un tiempo al atacar H2. Lo ataca con 3 piezas. Gana un tiempo importante para jugar E5. Las blancas ya no tienen tiempo de jugar H3 por E5. Y el negro queda bien. Así pues, la jugada correcta es directamente dama E2. Conservando, sin soltar el punto E5. El caballo en G4 inmediatamente no puede saltar porque hay temas, por ejemplo, con caballo por alfil por H7 y caballo G5 y luego cae el caballo de G4. Bueno, el negro jugó torre a C8 y ahora sí que el blanco hace la maniobra que antes habíamos comentado, ¿no? Alfil D4, dama C7 y caballo E5. Fijaos lo bien que están ocupando las blancas, el centro con sus piezas. Bajo el punto de vista clásico podríamos pensar que las negras, con 2 peones en el centro, podrían dominar el centro, pero no es así, ¿no? Ninzovic en esta partida ha demostrado claramente que sus piezas dominan mucho mejor el centro que los peones negros. El alfil E8 fue la partida y torre a E1. Y desde el punto de vista que nos interesa, la partida casi ya se puede considerar, o Ninzovic quizá la consideraba ya, ganada por las blancas desde el punto de vista estratégico. El centro blanco ya no se puede evitar que las blancas controlen el centro como lo tienen. La partida todavía siguió alfil toma, dama C6 y ahora viene otra maniobra interesante. Alfil D4, alfil D7, dama C2, amenazando el peón, torre H7. Claro, ahora si el blanco toma, el negro toma de peón y ahora sí que el blanco habría perdido el control del centro. Pero la jugada que vino es muy interesante también, desde el punto de vista de las teorías de Ninzovic, porque jugaron torre E3, con idea de llevar la torre a G3. Esta maniobra de torre delante de los peones era lo que Ninzovic en su libro llamó el avance restringido de la torre, ¿no? Él consideraba que el ideal de la torre era llegar a la séptima, pero que en columna semiabierta se podía poner la torre en juego delante de los peones. Hoy en día esto nos parece muy normal, hemos visto esta maniobra de torre en cientos de partidas, pero en aquel entonces no era tan habitual. Precisamente fue uno de los conceptos que Tartakover bautizó como la torre hipermoderna, la que jugaba, en lugar de jugar en columna abierta, jugaba por delante de los peones. Torre E3. Bueno, siguió B6, torre G3. Hoy en día todo esto nos parece bastante lógico la manera de llevar el ataque. El blanco con 4 piezas atacando sobre el enroque tiene mucha ventaja. Rey H8 y ahora el remate. Alfil por H7. Ganando un importante peón. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que después de caballo toma, la jugada no sería torre H3, que parece natural, porque el negro juega torre F5, salva las amenazas y sobre todo está a punto de jugar E5.
y queda muy bien. Por lo tanto, incluso aunque el blanco juegue G4, el negro puede jugar E5 y consigue un juego muy aceptable, porque también el blanco se tiene que debilitar. Bueno, no era esta la idea de Ninzovic cuando entregó el alfil. Si caballo toma, Ninzovic hubiera jugado dama G6. Importante jugada. Atacando la torre y atacando G7. Y esto es ganador. Además también se amenaza entonces torre H3. Salvo no comió el peón, no comió el alfil, sino que intentó contraatacar jugando E5. Esta maniobra está bien, lo que pasa es que no llega a tiempo. Alfil G6, torre E7, torre E1, dama D6, alfil E3, D4. Para lo que nos interesa ya la partida ha quedado decidida para las blancas, puesto que no solamente tienen un peón de más, sino que además tienen muy debilitado la posición del rey negro. Alfil G5, torre por C3, peón toma, dama toma, rey G8, A3. Bueno, esto ya es casi cuestión de técnica. La pareja de alfiles y el peón de más es suficiente ventaja como para ganar sin demasiados problemas. Alfil H4 y encima E4, E5 es muy débil. Alfil E8, alfil F5, no hay motivo para cambiar los alfiles. Dama D4, un poco desesperado porque de lo contrario se pierde el peón de E5. Dama toma, toma, torre toma, rey toma, alfil D3, rey D6, alfil por G6, lo más sencillo, peón toma, rey F1, alfil C6, H4. Y las negras se rindieron. En esta partida hemos visto cómo Ninzovic puso en práctica sus teorías de dominar el centro con las piezas. Esta partida, que es muy conocida, tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista de la escuela hipermoderna. Otra partida muy famosa de Ninzovic es la que él llamó la partida inmortal de bloqueo. Es la partida que le ganó a Samic. También está en su libro. Vamos a cargarla. Esta partida, jugada en el año 1923 en Copenhague, es también muy interesante desde el punto de vista de las teorías de Ninzovic. El blanco era Samic y el negro Ninzovic. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3. Ya sabemos que contra caballo C3 Ninzovic hubiera jugado su defensa, alfil B4. Entonces, para evitar la clavada, hoy en día incluso muchos jugadores hacen caballo F3. Bueno, bajo el punto de vista clásico, la defensa correcta sería D5, pero Ninzovic naturalmente no jugaba así, sino que jugó B6. Esta es la defensa en diadema, hoy muy popular. En aquel entonces, bajo el punto de vista de Tarra, es una defensa dudosa, puesto que no ocupaba el centro con los peones. Bueno, G3, alfil B7, alfil G2, alfil E7, caballo C3, enroque, y el negro juega D5.
Más tarde se perfeccionó esta variante. Bueno, D5 es perfectamente jugable, pero también con la idea de jugar caballo E4. Eso también es muy aceptable. Y este caballo deja paso a que el peón se coloque en F5, controlando muy bien el punto E4. D5 también está bien. Caballo E5, C6. Hoy en día esto se considera quizá un poco pasivo. Karpov jugó muchas partidas jugando caballo A6 y luego seguido de C5, que es mucho más activo. Pero bueno, en aquel entonces... Bueno, el blanco cambió C por D4, que es floja. Con esto el blanco pierde cualquier ventaja que podría sacar en la apertura. Esta es una jugada débil. C por D5. Y ahora el negro jugó aquí, perdón, el blanco jugó alfil F4. Bien. Negras A6. La intención es seguir con B5. Torre C1, B5. Dama B3 y caballo C6. Esta jugada quizás sea un poco imprecisa. Nimzowitsch llevaba la intención de jugar el caballo a A5 para luego llevarlo a C4. Había una manera más segura de hacerlo, ¿no? La maniobra más correcta quizá hubiera sido caballo D7. Para seguir con caballo B6 y caballo C4. Claro que no se gana un tiempo atacando a la dama, y por eso debió ser por lo que Nimzowitsch no lo hizo. Pero es que su jugada caballo C6 permitía el golpe caballo por D5. No es que gane un peón, porque el negro también puede contraatacar aquí, con caballo por D4. Pero después de caballo por E7, jaque, dama por E7, dama E3, parece que las blancas quedan con ventaja. Bueno, como digo, Samic no aprovechó esta ocasión y jugó caballo por C6. Alfil toma. Y ahora H3. Esta jugada pues no sirve de mucho. Pero ya resulta un poco difícil encontrar un plan activo con blancas. Porque jugar E4 solo conduce a quedarse con un peón aislado. H3 es casi una jugada de espera, igual que después de dama D7 lo es rey H2. Estas dos jugadas son bastante pasivas. Aquí el propio Nimzowitsch reconoce que estuvo tentado por la idea de jugar a dama B7 para seguir con caballo D7 y caballo B6 y caballo C4, que sería un plan bastante aceptable. Pero en lugar de eso ya buscó el ataque en el flanco del rey. Él jugó caballo H5, alfil D2 y F5, controlando el punto E4 y además especulando en algún momento con F4. Bueno, aquí Samic ya ha perdido el rumbo de la partida, ya no encuentra un plan adecuado y comete un error. Él jugó dama D1, especulando con la posición indefensa del caballo, quiere jugar E4 ganando un tiempo. Si le permiten jugar E4 y el caballo negro se va, pues podrá jugar E5 y se quedará muy bien. El problema es que para hacer esta jugada se crea problemas, porque el negro responde primero con B4
y el caballo tiene que ir a una mala posición. Tiene que volver, solamente le queda la casilla B1, que es bastante pobre. Ahora Ninzovich podría haber conservado una posición muy buena simplemente retirando el caballo. Pero esto era lo que tenía previsto Samic. Él pensó que entonces podría jugar su alfil a G5 y el caballo iría a D2 y a F3 y luego más tarde a E5 y estaría perfectamente bien. Pero aquí Ninzovich tuvo una ocurrencia genial. Jugó alfil D6. No, perdón, primero jugó alfil B5, claro. Impide E4. El negro retiró la torre a... El blanco retiró la torre a G1. Y aquí es donde hizo la jugada alfil D6. Se deja hacer E4. Bueno, la jugada de 4, como demuestra Ninzovich, es mala. Pero ya es que el blanco ha jugado para esto. Si no hace E4, todo su plan, que le ha llevado a tener esta posición tan lamentable, pues no tendría sentido. Por ello, entonces aquí jugó E4 y aquí Ninzovich entrega una pieza. F por E4, dama por H5, torre por F2. Es un sacrificio posicional. Ninzovich mismo lo explica de esta manera. Dice, 2 peones y la séptima fila absoluta y un peón pasado tiene que ser muy buena compensación por una pieza. Y tiene razón. El blanco no consiguió durar muchas jugadas más. Jugó dama G5, torre a F8. Ahora está amenazando ganar la dama de esta manera tan curiosa, ¿no? H6, H3, perdón. Y si dama E3, pues esta torre a F3. Por eso el blanco quitó el rey. Para después de H6 o de torre F5, ahora la jugada de torre ya no es posible. Aquí, como puede verse, el negro podía ganar la dama con la sencilla torre E2. La dama no tiene más que esta casilla y alfil A4 y no tiene escape. Bueno, el blanco podría jugar a la desesperada torre C8, pero después de la sencilla torre F8 la partida está prácticamente decidida. Seguramente esto Ninzovich lo vio, pero vio la posibilidad de dejar al otro en Zugbank y eligió otra forma de ganar. En lugar de jugar torre E2, jugó aquí alfil D3, cortando la retirada de la dama. La amenaza inmediata es ganar la dama con torre E2, ¿no? Por eso el blanco tuvo que jugar aquí la torre a E1. Y aquí Ninzovich hizo esta tranquila jugada en H6. Y el blanco está en Zugbank. No puede mover ninguna pieza. Cualquier pieza que mueva lleva a la derrota. Y eso es fácil de ver. Si el alfil juega a C1, cae el caballo. El caballo no puede mover. Si la torre de E1 se va, la jugada torre E2 gana la dama. Si el rey va a H2, entonces queda clavado el alfil y la jugada torre vamos a hacerla. Si rey F2, la jugada torre F3 gana también la dama. Para eso sirvió la jugada H6, que le quitó la salida a la dama. Y no hay jugada. El alfil no puede mover. Bueno, si se mueve a F1, pues también la jugada torre F3 gana la dama. Quedan algunas jugadas de peones, pero las jugadas de peones se acaban bien pronto. Y por esa razón, Samic se rindió.
Esta es una partida muy famosa que a Nisovich le llenó de gran satisfacción porque había llegado, había conseguido una posición que es muy rara en ajedrez con tantas piezas. Dejar al otro que no tenga ninguna jugada, que ninguna jugada de piezas sea posible. Esto en los finales es bastante frecuente, pero en el medio juego es muy raro. Por otra partida que os quería enseñar es la que, esta es una partida también importante, es la que le ganó a Joner. Es un buen ejemplo porque prácticamente estableció Nisovich ahí la teoría de la defensa nizo-india, de su famosa defensa, y sobre todo es un buen ejemplo de lo que Nisovich llamó el frenado de una mayoría de peones. Esta partida fue jugada en el año 26, en Dresden. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la defensa Nisovich o nizo-india. E3, enroque, alfil D3, C5. Caballo F3. También es posible jugar caballo E2, que era la idea de Rubinstein. La jugada E3, que hoy en día se conoce como variante Rubinstein, la jugó primero el genial jugador polaco con idea de jugar alfil D3 y caballo E2 y evitar los peones doblados. Pero por supuesto, caballo F3 es perfectamente jugable. Y aquí Nisovich jugó caballo C6, enroque y alfil por C3. Este cambio lo hizo antes de que las negras, de que las blancas lo obligasen a cambiar. Curiosamente es una variante muy moderna. Hoy en día lo que pasa que se hace sin que el negro se enroque. Se cambia una jugada antes y después de peón toma se juega D6, igual que hizo Nisovich. Esta es la variante que se conoce con el nombre de variante Tiemann. Tiemann lo jugaba con la idea de hacer rápido E5 y si el blanco bloquea al centro con D5, retiraba el caballo a E7, pero él, Umner fue el que lo jugó más a menudo, él lo hacía con la idea de mantener el rey en el centro o incluso enrocarse largo. Por eso empezaba la maniobra antes de enrocarse. Pero bueno, todo es perfectamente normal, ¿eh? Caballo de 2, una buena jugada que incluso se juega muy en la actualidad. B6, caballo B3. La idea de B6 es igualmente jugar E5, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el blanco hace una jugada sin mucho sentido como A3, el negro intenta jugar E5 y contra D5 hacen caballo A5 y luego el alfil sale por A6, presionando sobre el peón de C4. Pero el blanco jugó bien, caballo B3 es buena, evitando esta maniobra. Nisovich jugó E5, F4. Quizá esta jugada no sea demasiado precisa, ¿no? Es posible que es D5 y luego contra caballo E7, E4 podría ser mejor. Pero bueno, esto, una cosa parecida se dio en el match Spassky y Fischer, y Fischer demostró que la posición con el centro cerrado, los caballos son muy buenos, quizá mejor que los alfiles. Bueno, Joner jugó F4 y ahora siguió E4, alfil C2, alfil E2, perdón. Y ahora una jugada que Nisovich en su libro le puso 2 admiraciones. Dama de 7. Quizá no es para tanto, pero el concepto es muy interesante. Nisovich considera que con el peón en F4 el blanco tiene un buen plan jugando G4 para atacar en el flanco del rey. Y entonces
idea una maniobra para frenar esta mayoría de peones blancos. Y esta maniobra empieza con dama de 7. El blanco no entendió demasiado las ideas de Ninzovic y siguió con h3, que no está mal. Caballo e7. Y aquí jugó dama e1, que esta sí es floja. Ahora el negro puede llevar a cabo todo su plan. h5, muy buena. Evitando ya g4 para siempre. Alfil de 2 y ahora la clave de la maniobra. Dama f5, rey h2, dama h7. De esta manera el negro está preparado para frenar la mayoría de peones con h4. Pero además deja en el aire combinaciones del tipo caballo g4. Y si peón toma, pues peón por peón jaque, seguido de g3. Bueno, dama h7, aquí el blanco jugó a 4, caballo f5, ya está a punto de jugar h4, y el blanco lo evitó con g3. a5, muy buena también esta maniobra, también típica de la Ninzo-India. Así jugó Fischer en esa partida del Campeonato del Mundo contra Spassky. Resulta que el peón b6, que parece débil, en realidad es menos débil que el de a4. Esto ya lo había jugado Ninzovic muchos años antes que el match de Reykjavik del 72. Exactamente, esto se había jugado 50 años antes. Bueno, torre G1, G4, caballo H6. Y con estas maniobras, Ninzovic consigue obligar a que el blanco cierre el centro, ¿no? Presionando sobre C4, lo obliga a jugar D5. Y ahora ya puede jugar tranquilamente en el flanco de rey. Rey H8, caballo D2, torre G8 para jugar G5. El blanco aquí ya casi no tiene ningún plan activo. Caballo F8 y se prepara a doblar torres. Peón E, y ahora alfil C8, dama B6 y alfil A6. Bien, naturalmente el blanco no puede tomar en B6 porque cae C4 y luego D5, ¿no? Pues no tiene más que esperar. Caballo H4, buena jugada. Naturalmente las negras no están entregando nada de momento, pero veréis que este caballo es muy fuerte. Torre E3. Ninzovic comenta en su libro que él esperaba caballo D2 y tenía prevista una bonita combinación de esta manera. Alfil C8, caballo por E4, dama F5, atacando en H2, caballo F2, dama por H3, caballo por H3 y caballo G4 mate. Esto era lo que tenía previsto Ninzovic. Su rival jugó de otra manera. Después de caballo H4 jugó torre E3. Alfil C8, dama C2, alfil por H3. Este alfil no se puede tomar porque rey toma, sigue dama G5, F4 jaque, no, y seguido de caballo G4, mate. El resto es fácil. Después de alfil por H3,
siguió alfil por E4, alfil F5, alfil toma, caballo toma, pero ya la amenaza caballo G4 es muy fuerte. Torre E2, H4 y el resto es sencillo. Termina así la partida. Y aquí torre E8, decisivo. Las negras, las blancas abandonaron. No hay defensa contra dama G1. Por ejemplo, dama H1, quiero decir, o quizá primero el cambio. Bueno, entonces, estas partidas de Nimzowitsch son muy importantes y están perfectamente explicadas todas en su libro Mi Sistema, que os lo recomiendo muy especialmente para conocer teorías que hoy en día son también perfectamente válidas. Nimzowitsch tuvo quizá en las aperturas un seguidor muy importante que era Reti. Reti a principios de los años 20 popularizó la apertura que hoy en día se conoce como apertura Reti. Precisamente él empezaba con la jugada. Voy a enseñaros las aperturas de 3 partidas que jugó él y veréis un poco el estilo de Reti en la apertura. Él jugaba, primera jugada caballo F3, con la idea de luego no seguir con D4, sino jugar el doble fianchetto. G3, o a veces también jugaba B3, que eso también lo hacía Nimzowitsch. Esta es una partida contra Rubinstein. Vamos a ver B4. Este es el comienzo de un plan para dejar aislado el peón de D4, intentando que el negro no pueda jugar C5. Enroque, caballo D2, C5, caballo B3, peón toma, alfil B2, evitando así, claro, si tomaba directamente con caballo aquí, podría haber temas con E5, ¿no? Y luego algún problema en la diagonal larga. Por eso juega alfil B2. Sigue con caballo C6, toma de alfil, enroque y A3. Este es un concepto muy moderno. Hoy en día en el gambito Volga esta jugada no tiene nada de raro. El negro juega alfil B7, amenazando alfil por F3 y ganar el alfil. Alfil B2, peón toma de torre, dama C7 y dama A1. Hoy en día esto es normal, ¿no? En el gambito Volga, la torre presiona sobre la columna A y la dama detrás del alfil en la gran diagonal. Era una maniobra que Reti hacía con mucha frecuencia. Casi era la maniobra favorita de Reti en la apertura, llevar la dama a 1. Luego veremos algunas partidas más. Caballo E8, dama toma, caballo toma, enroque, caballo F6 y torre F a B1. Muy típico del gambito Volga, pero con colores cambiados. Esta es una apertura completamente hipermoderna. Las blancas prácticamente no han movido ningún peón en el centro, pero lo dominan perfectamente. Con el alfil, con su peón de C4, y los peones centrales de 3 y E2 están sin mover. Esto era bastante frecuente en las partidas de Reti. Os voy a enseñar otra. Bueno, la partida más tarde la ganó, pero esto ya no tiene tanta importancia. La apertura que jugó contra Yates, Reti con blancas contra Yates. Esta fue jugada en el torneo de Nueva York del 24.
Fijaos en la forma de jugar la apertura. Esto hoy en día se conoce como apertura reti. El blanco no mueve sus peones centrales, sino que domina las casillas E5 y D5 con sus peones y sus piezas, con los peones del flanco. Torre 8, alfil B2, caballo D7, D3, C6, caballo BD2 y E5. El negro ha conseguido jugar en el estilo clásico, dominando el centro con sus peones. Peón toma, torre C1. Sin duda, si le hubieran enseñado esta posición a Tarras, él hubiera dicho enseguida que el negro está mejor. Domina dos peones en el centro y el blanco nada. Sin embargo, caballo F8, torre C2, alfil D7, esta jugada ya empieza a ser dudosa, dama 1. De nuevo, Reti realiza su maniobra favorita. Caballo G6, torre a C1, doblando las torres, y alfil C6, que esta fue floja. Ahora el blanco juega caballo F1, para el caballo podrá ir a E3, dama D7, y finalmente la jugada, por último ya, D4. La idea es que después de E4 el caballo salta a E5 y está muy bien colocado. Esta partida también la ganó Reti. Y por último, la apertura de la partida que Reti le ganó a Capablanca en el mismo torneo. Esta partida fue importante porque fue la primera partida que perdió Capablanca en 8 años. Por aquel entonces Capablanca había cogido una fama prácticamente de invencible, puesto que en 8 años nadie le había podido ganar. Sin embargo, en esta partida que ocurrió en el torneo de Nueva York de 1924, Capablanca era campeón del mundo ya, Reti le ganó esta partida. B4, una jugada no extraña en Reti, pero fijaos cómo él siempre jugaba dejando sus peones centrales sin mover y moviendo los peones del flanco para dominar el centro. Vemos aquí que también Capablanca tenía bastante influencia de los hipermodernos, porque él mismo también ha jugado sus alfiles en fianchetto. Esto era bastante típico de Capablanca. Él no conocía demasiado la teoría, pero siempre en los torneos veía cómo jugaban sus adversarios y trataba de mejorar el juego de ellos. D6, D3. Otra vez Reti deja sus peones en una casilla bastante atrás. Dama C2, torre 8, torre Fd1, A5, A3. Bueno, en realidad el negro está bien, no tiene ningún problema. Pero la jugada que hace ahora Capablanca realmente no sirve para nada. H6. Esta fue un poco rara. La verdad debía haber jugado C5 como hizo la jugada siguiente. C5, B5, caballo E8, E3, dama C7 y D4. Por fin Reti avanza en el centro. Bueno, realmente
Reti ganó la partida no como consecuencia de la apertura, ni mucho menos. Aquí la posición del negro es perfectamente segura, pero muy pronto Capablanca se equivocó. Aquí jugó el caballo, esta jugada que hace ahora es un error. Tenía que haber jugado en lugar de esto caballo E6 y estaba bien. Al jugar caballo 7 trató de aprovechar la clavada de la diagonal, pero veamos cómo sigue la partida. Dama de 2 y ya empieza a verse que H6 no fue una jugada tan buena. Más bien fue bastante inútil. Y ahora el cambio es flojo. Alfil toma. Seguramente Capablanca lo hizo con la idea de tomar en C4, como así ocurrió. Pero fijaos en esta maniobra. Dama toma, alfil toma. Y dama B2, importante para tener defendido el peón de B5. Rey G8 y torre por D6. Y el blanco se quedó mejor. Después de dama C5, torre a D1, torre A7, caballo E3, dama H5 y caballo D4. Esta es importante. Tras el cambio de alfiles, el caballo blanco se colocará en C6 con mucha fuerza. Capablanca no fue capaz de encontrar una defensa buena y aquí cometió un error serio, que fue dama E5, aunque ya estaba peor. Pero caballo C4, la dama tuvo que ir a C5, caballo C6 y ahora está en problemas la dama. Torre C7 y caballo E3. Y no hay buena defensa contra torre D5. En la partida jugó caballo E5 y después de torre D5 se dio cuenta que no valía caballo C4 por torre por C5, caballo por B2 y torre C2, caballo A4 y caballo D5 ganando por la doble amenaza sobre la torre y el punto F6. Por eso, después de torre 1 D5, Capablanca se rindió. Bueno, con esto ponemos punto final a esta conferencia en la que hemos explicado algunas de las características de la llamada escuela hipermoderna. Naturalmente, sería pretender mucho en una hora poder hablar de todas las características de esta escuela que Nimzowitsch pues resumió en todo un libro. Lo que pasa es que he intentado explicar las principales. Dice Sakezaya que son difíciles de poner en práctica. Bueno, bien, directamente muchos de los conceptos de Nimzowitsch son tan naturales que casi los hacemos sin darnos cuenta. Muchas aperturas como la defensa Grunfeld, donde el negro deja el centro a su rival. Fijaos en esta defensa, ¿no? Caballo F3. ¿Qué decir de una apertura como esta que el blanco juega así? Y se queda con un centro buenísimo de peones. Pues está inspirado plenamente en las teorías hipermodernas, porque el negro juega su alfil a G7 y más tarde rompe con C5 y presiona mucho sobre el punto D4.
el negro está atacando con mucha fuerza al centro de peones blancos. Esto es puramente aplicación de las teorías hipermodernas, y en muchas aperturas existe estos conceptos.